Que el Señor bendiga su palabra en este hermoso día. Estamos muy agradecidos con nuestro buen Padre Celestial porque hoy nos da la oportunidad de escuchar su bendita palabra. Hemos adorado al Señor junto con los muchachos y creemos que hoy el Padre nos quiere bendecir con toda bendición espiritual. El título de este mensaje es La Iglesia Encendida. Lo voy a decir otra vez, la Iglesia Encendida. La Iglesia Encendida es una iglesia que tiene consagración, es una iglesia que tiene aceite suficiente y es una iglesia que tiene expectación por la venida del Señor Jesucristo. La palabra del Señor declara en el Evangelio de Mateo 24, 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos a darle gracias a Dios nuevamente. Padre, cuánto te exaltamos y te bendecimos, y en este momento, Señor, clamamos a ti para que tu palabra, Señor, nos muestre lo que tú quieres para nosotros. Hoy recibimos de tu amor y abrimos nuestro corazón y estamos dispuestos para que tu presencia se manifieste en cada uno de nosotros y en los que escuchan esa transmisión, y esto lo hacemos y te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, leímos Mateo 24, 44 y el Señor Jesucristo, después de dar las señales del fin, este famoso capítulo de Mateo 44, bueno, pues el Señor advierte, deben estar preparados. Muy bien, el día de hoy quiero hablarte precisamente de cómo tú puedes prepararte para el encuentro con el Señor. ¿Sabes? El Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 25, me habla acerca de una parábola. Una parábola, como sabemos, es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza. En este caso, una enseñanza espiritual del amado Jesús. Y hoy nos vamos a ubicar en el Evangelio de Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13, y esta parábola es la parábola de las 10 vírgenes. Pero para que podamos entender a cabalidad lo que el Señor nos quería decir en este pasaje, es necesario hablar de las costumbres judías de aquellos días, ya que quiero mencionar un poquito acerca de cómo era una boda judía. Mira, las bodas judías, precisamente en tiempos de Jesús, se realizaban en 3 etapas. La primera era lo que conocemos como el kiduchín, y esto significa el desposorio o compromiso. Y esto era considerado como un pacto. ¿De qué se trataba esta primera fase? Bueno, era cuando los padres del novio y de la novia convenían en el matrimonio de sus hijos. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, pues fijaban la dote o cierta cantidad de dinero, porque esa misma cantidad y eso que era valioso iba a servir para celebrarse la boda, pero también era una señal de provisión del novio para la novia. Esa era la primera etapa, la que conocemos como el desposorio. Pero había una segunda etapa y esta era muy emocionante, porque entonces el novio se hacía acompañar de sus amigos y juntos iban a la casa de la novia para tomarla ya como esposa, pero esta fase no era discreta porque se realizaba un desfile en donde ellos vivían, y este desfile era parte de esa celebración y tenía lugar principalmente en la noche. Ya para eso la novia
estaba hermosamente preparada, con el rostro cubierto en un velo, y entonces la novia, emocionada, se unía al desfile, con destino a la casa del novio. Segunda fase, muy emocionante. Se dice que muchas personas del pueblo se unían a ese desfile porque se gozaban precisamente por esa hermosa fiesta. Pero algo faltaba de suceder, la tercera fase. Y esa tercera fase era precisamente una gran fiesta, una gran celebración, algo similar a lo que sucede en nuestros días en las bodas actuales, en esa recepción que se da después de las bodas. Pero hay una gran diferencia. Esta boda judía duraba por lo mínimo una semana, inclusive se dice que se podía prolongar hasta 2 semanas según los recursos de los padres. Muy bien, dicho estos aspectos de lo que era una boda judía, nos alumbra algo para entender precisamente la parábola de las 10 vírgenes. Así como en las bodas judías existían varias etapas, también nuestro amado Jesucristo quiso enseñarnos un importante evento futuro, lo que conocemos como escatológico, relacionado con la reunión de Él con su pueblo y con su iglesia. Precisamente el título de este mensaje es una iglesia encendida. Y una iglesia encendida es una iglesia que está consagrada. Es una iglesia que decide separarse de la forma de vivir del mundo. Y entonces Mateo capítulo 25 versículo 1 menciona las palabras gloriosas de Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Cuando tú encuentras la frase reino de los cielos en Mateo, que por cierto se utiliza 32 veces aquí en Mateo, ¿sabes? Esto se refiere a la esfera en la que se reconoce el gobierno de Dios. Lo voy a decir una vez más. La frase reino de los cielos se refiere a la esfera en la que se reconoce el gobierno de Dios. Y por lo tanto la palabra cielos se usa para expresar algo divino. Muy bien. Mateo 25:1 menciona esta semejanza e iba a hacerlo a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Tu Biblia seguramente dice recibir al esposo, pero la traducción más correcta en este pasaje del griego es para recibir al novio. Y es entendible debido a que aún no se casaban. Entonces, menciona a las vírgenes. ¿Quiénes eran las vírgenes? Bueno, eran doncellas, eran jóvenes, y principalmente en esta parábola eran como las damas de honor en nuestros días. Eran invitadas muy especiales y que tenían una ocupación principal. ¿Cuál era su ocupación principal? Era portar lámparas encendidas. Una vez más, ¿cuál era la principal ocupación de las vírgenes en esta parábola? Era mantener sus lámparas encendidas. Porque quiero decirte algo. Entre la primera y la segunda fase de la boda judía podía pasar mucho tiempo. Y entonces Jesús lo que nos quiere enseñar es que precisamente Él ya ha amado a la iglesia. Ahorita la iglesia es la novia de Jesús, es la novia de Cristo. Pero estamos esperando el retorno, la manifestación gloriosa de nuestro Salvador. Y entonces muchos han tratado de decir la fecha exacta de cuándo Jesús va a volver.
pero está escrito que nadie lo sabe, solamente el Padre. Pero sí hay señales. Por eso es tan importante cuando tú lees Mateo 24, las señales antes del fin. Debemos estudiarlo a la par del capítulo 25 de Mateo, porque precisamente Jesús remarca la importancia de estar preparado. ¿Cómo eran las lámparas en los tiempos de Jesús? No te imagines que eran como las actuales, que tú las enciendes con un interruptor o las conectas a la energía eléctrica. No, en esos tiempos las lámparas, necesitaban un combustible que era el aceite. En aquellos días había lámparas pequeñas y algunas más grandes, pero por la narración de esta parábola se entiende que como cada virgen, cada una de las 10 portaba una lámpara, se calcula que cabían en una mano. Entonces eran lámparas pequeñas, individuales. Y estas lámparas estaban también fabricadas que tenían un orificio para que el aceite se vertiera, y también había otro donde salía también algo para tapar la mecha. Y, ¿sabes? Las vírgenes tenían el compromiso con el novio principalmente de esperar el momento. Y, ¿sabes? Al hablar de pureza, al hablar de estas vírgenes, el apóstol Pablo también hace una referencia. Y él escribe: Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Le escribe a la iglesia: lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Estoy leyendo una versión del lenguaje actual. Es decir, que sean como una novia. Y en la versión Reina Valera 60 dice: como una virgen pura, ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Yo te pregunto en esta hora, amigo, hermano, que estás escuchando esta transmisión, ¿estás preparado para el regreso de Jesús? El profeta Amós, en el capítulo 4, verso 12 de su libro, menciona en su segunda parte: oh Israel, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ciertamente se lo escribe principalmente en el primer sentido a la nación de Israel, pero es un llamado que hoy Dios te está haciendo a ti y te está preguntando: ¿estás preparado para encontrarte conmigo? Si tú te preparas, esto te llevará como hijo de Dios a ser una iglesia encendida, que no solamente se consagra, se dedica, sino también tiene aceite suficiente. Lo voy a decir una vez más: una iglesia encendida tiene aceite suficiente. Y esto me da a entender una correcta relación con el Espíritu de Dios. ¿Sabes? Mateo 25:2 menciona que de esas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y ¿sabes? La palabra prudente en este pasaje se refiere a ser sensato, a ser sagaz, a tener un carácter cauto, a ser prevenido. Por el contrario, la palabra insensatas se refiere a necedad, se refiere a ignorancia, se refiere a pereza, a descuido, a torpeza. Quiero que te des cuenta de algo. Las 10 vírgenes tenían igualdad de condiciones. Aparentemente por fuera eran igual. Quizás se vestían de una forma parecida, propia a la usanza de aquellos días. Todas tenían lámparas. Quien las viera por fuera no hallaba una diferencia marcada. Pero te quiero decir algo, sí había una diferencia. Lo que la lámpara tenía por dentro. ¿Sabes? Vamos a ver cuál fue la principal diferencia
entre las vírgenes prudentes y las insensatas? Claro que existía esa diferencia. Y como decíamos, no era tangible. No se podía ver. Una diferencia que quizás solamente ellas y por supuesto Dios lo sabían. Hay cosas, estimado amigo, que nadie sabe. Ni aún los que viven en tu casa. Solamente Dios lo conoce dentro de ti y solamente tú sabes que le estás ofendiendo, que no estás bien con Dios. Y quizá muchas personas piensan que eres un creyente consagrado, que por el hecho de asistir a una iglesia o de haber crecido en un hogar cristiano, te vas a encontrar con el Señor. Pero precisamente esta parábola, quiero decirte que es principalmente va destinada a aquellos que profesan conocer a Jesús, pero realmente no lo conocen. Esta parábola principalmente Jesús la está explicando para aquellas personas, no aquellas que dicen, no, yo no quiero seguir a Jesús. No, esta parábola precisamente es para aquellas personas que creen que son cristianas, pero no lo son. Y quiero decirte, al hablar de lámpara, podemos sacar aquí otra enseñanza. Salmo 119, 105 menciona este conocido versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes? La luz de la palabra de Dios. Para que tú te encuentres con Jesús, tú necesitas por lo menos dos cosas: tener la palabra en tu vida, pero también tener el testimonio interno de que eres hijo de Dios. Y sabes, esa diferencia, como dijimos, estaba en el interior. Las insensatas solamente tomaron aceite para sus lámparas. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, dice el versículo 4 de Mateo 25 que estamos leyendo, que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Fíjate qué diferencia. Las que eran insensatas no revisaron y no previnieron el momento de encontrarse con el novio. Y entonces las prudentes, aparte del aceite que tenían en sus lámparas, ellas llevaron algo aparte en sus vasijas. ¡Qué maravilla! Quiero decirte que tu corazón es como esa vasija. Quiero decirte que lo que dice la palabra de Dios es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué importante es, amigo, que hoy revises tu corazón. ¿Cómo está tu corazón ante Dios? Yo no te estoy preguntando si vas a la iglesia o no. Yo no te estoy preguntando si tienes un servicio dentro del templo o la iglesia a la que asistes. Yo no te estoy preguntando si tienes un ministerio. Yo no te estoy preguntando si levantas las manos o no, o si danzas. Yo te estoy preguntando cómo está tu corazón delante del Señor. Si te estás preparando para ese momento, no estamos hablando de que la salvación sea por obras. Estamos hablando de que no es suficiente venir a la iglesia. No es suficiente que sepas un versículo de la palabra. Tú necesitas tener el testimonio del Espíritu Santo dentro de ti. Mas las prudentes tomaron aceite juntamente con las lámparas. Esa fue la principal diferencia. Las insensatas observarían cuando llegara el esposo con pavor cómo su llama se iba apagando. Qué terrible momento. ¿Puedes imaginarte la escena? Recuerda que en aquellos días no había postes de luz. Las noches eran muy oscuras
más de lo habitual en la actualidad, y esas pequeñas lámparas servían para dirigirse al lugar exacto donde se iba a realizar la boda. Y sabes, dice la Escritura, el apóstol Pablo le menciona a la iglesia en Corinto que los cristianos tenemos un tesoro en vasos de barro. Quiero decirte que tú eres un ser tripartito. El apóstol Pablo menciona en su carta a los tesalonicenses: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Tú eres un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. Y eso que el Señor ha renovado en ti, tu espíritu se ha renovado cuando tú recibiste al Señor Jesucristo con un corazón sencillo y humilde. Ese es tu tesoro. Aunque el exterior sea de barro, venimos del polvo, pero tu relación con Cristo es lo más importante que tú puedes tener. ¿Sabes? El aceite en los tiempos bíblicos tenía usos múltiples, impresionantes. No solamente servía para alumbrar, también servía como alimento, servía para ungir, servía para los sacrificios en el Antiguo Testamento, las ofrendas de alimento. Servía como ingrediente en el aceite de la santa unción. Todo lo que el aceite tocaba, cuando tenía este fin, estaba oficialmente apto para usarse dentro del tabernáculo. Pero también el aceite se utilizaba como un cosmético. La iglesia necesita el cosmético del Espíritu Santo en estos días. La iglesia necesita combustible para sus lámparas. El aceite también se utilizaba como un emoliente, es decir, que ablanda o relaja una dureza o una inflamación. Tenía un uso médico. Y el Espíritu Santo es el único, querido amigo, que puede ablandar tu corazón endurecido, que puede romper tu corazón de piedra y que puede sanar esas heridas del pasado. El descuido de las vírgenes insensatas se echó de ver en que tomaron sus lámparas, pero no más aceite. Tuvieron el suficiente aceite para lucir solamente por un tiempo y aparecer como si de veras estuvieran esperando al novio. Escucha, va a llegar un momento en que tu fe va a salir a la luz, si realmente eres un hijo de Dios o no. Tú necesitas a Dios en tu vida. Tú necesitas recibir la salvación de Jesucristo y tener una relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Sabes? Va a llegar el momento en que si la muerte te sorprendiera antes o me sorprendiera antes, ¿sabes? No importa el momento en que tú mueras, sino más bien qué hay dentro de ti si tienes a Jesucristo en tu corazón. Quiero hablarte de esta iglesia encendida y que tiene aceite suficiente. Quiero hablarte un hecho histórico. Se dice que en enero del año 259 de nuestra era cristiana aparecieron los primeros mártires en España. Y entonces estos hombres y mujeres morían quemados vivos en la hoguera. Su crimen, profesar que Jesucristo era su Salvador. Esos mártires, así como miles, muchos más, en otras naciones, también en el Coliseo Romano, por supuesto, otros más antes de la Reforma y durante la Reforma, y a través de la historia, y es más, aún en nuestros días sigue habiendo mártires, gente que da su vida por su fe, que da la vida y prefiere sufrir dolores en su cuerpo antes de negar su fe
que tienen en Jesucristo. Pero te quiero decir que estos primeros mártires, específicamente en el país de España, hablando de esa región, eligieron sufrir. Sus vidas contenían aceite. Y su muerte, lejos de opacar la propagación del evangelio, aumentó. Y su vida misma fue una llama ardiente que iluminó todas las tinieblas de aquellos tiempos. Así como estos mártires entregaron su vida porque tenían una pasión interna por Cristo, tenían un aceite que los mantuvo firmes y fieles. Nosotros también debemos ser una iglesia encendida, una iglesia que tiene expectación. Lo voy a decir otra vez, una iglesia encendida tiene expectación por el retorno de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, ahí mismo en el capítulo que estamos viendo, Mateo capítulo 25, versículo 5, y tardándose el esposo. Ya hablamos que es mejor traducción, y tardándose el novio. ¿Sabes? Cuando Jesucristo prometió volver, aún los cristianos de la iglesia primitiva ya lo estaban esperando. Pablo lo estaba también anhelando. Y quiero decirte que aún el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan menciona, sí, ven Señor Jesús. ¿Tú vives expectante de la venida del Señor? El libro de Hebreos declara, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Sabes? Podemos decir humanamente que Jesucristo se ha tardado mucho en venir. Pero te quiero decir algo. Las señales están apareciendo y cada vez son más visibles y cada vez es más real en algunos sectores de nuestra sociedad cómo la maldad está aumentando a pasos agigantados, cómo el amor de muchos se está enfriando, cómo sigue habiendo terremotos en diversos lugares del mundo, cómo aparecen pestes, pandemias y cómo el evangelio del reino se está predicando. Nuestro Señor está a las puertas. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Una iglesia encendida tiene expectación. La iglesia que está fría, que está apática, ciertamente no lo espera con gozo. Aquí dice la Escritura que ellas cabecearon. Y aquí me llama mucho la atención la traducción de cabecearon, porque dice que es como asentir con la cabeza, es decir, mover la cabeza hacia abajo, hacia arriba, pero es por el mismo sueño que tenían. Todas se durmieron. ¿Cómo estás tú? ¿Estás durmiendo? Y aquí hay algo muy interesante. El apóstol Pablo le dice a la iglesia allá en el libro de Romanos, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Estaban durmiendo las vírgenes. Versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. A la medianoche. ¿Sabes? Hablando proféticamente, estamos cerca de la medianoche. Porque decíamos, nuestro Señor está a las puertas. Ese clamor, ese grito, ese vocerío, ahí viene el esposo.
¿cuál fue la reacción de las vírgenes? Todas aquellas, las 10, se levantaron, arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas están apagando. Entonces aquí vino el caos para esas vírgenes imprudentes. Vino la desesperación. Y no quiere decir que el hecho de que las prudentes no les dieron el aceite que ellas tenían fue una señal de egoísmo. No, sencillamente Jesucristo está hablando en esta parábola y nos quiere enseñar que la salvación no se puede transmitir de persona a persona. Tú debes tener una relación con Dios personal. No es porque tú tengas familiares creyentes, no es porque tú tengas amigos que te han hablado mucho del Señor. No. Hoy necesitas ir a las plantas de Jesús. Y entonces dice la Escritura que las prudentes le dijeron a las insensatas: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. ¿Sabes? Hay un tiempo para todo. Y hoy es el día de salvación. No vayas a Jesús cuando sea demasiado tarde. Hoy Él quiere ser tu Salvador. Pero si tú dejas pasar esta oportunidad, mañana Él será tu juez. Es una realidad. Una iglesia encendida tiene expectación por la venida, el retorno del Señor. Un día, así como en los tiempos de Noé, Dios cerró la puerta del arca, dice el libro de Génesis. Y el Señor menciona también en ese mismo evangelio, en el capítulo 24, que será como en los días de Noé. Se cerró la puerta, se cerró la oportunidad. El momento más duro de esta parábola aparece ciertamente en el versículo 11 y 12. Una vez que las insensatas iban a comprar aceite, trataron de conseguirlo, pero fuera de tiempo. En ese preciso momento vino el esposo y, como dijimos, la oportunidad se acabó. Y el momento más difícil fue cuando esas vírgenes imprudentes llegaron a la puerta de ese lugar donde se realizaban las bodas. Versículo 11, después vinieron también diciendo: Señor, Señor, ábrenos. ¿Te puedes imaginar ese clamor? Ese grito desesperado. Algo interesante es que cuando tú en la Biblia encuentres una repetición, es algo que los judíos utilizaban como intimidad. Entonces ellas le dijeron: Señor, Señor. Ellas le estaban diciendo: estamos invitadas también, tenemos derecho a estar ahí. Pero lo que Cristo nos quiere enseñar es que aunque ellas tenían una invitación, aunque ellas tenían una lámpara, a ellas les faltaba la regeneración del Espíritu Santo. Esa es la enseñanza para este tiempo. Ellas no tenían vida interna con Dios. No tenían una amistad real con Jesús. Porque el Señor les dice: de cierto os digo que no las conozco. ¡Qué duro! De cierto les digo que no las conozco. Quizás si el Señor las hubiera conocido, les hubiera reprochado: ¿por qué no se prepararon antes?
Llegaron muy tarde, qué vergüenza. Pero porque las conozco, las dejaré entrar. Pero él les dijo, no las conozco. Esta parábola no habla principalmente de pecadores, como dijimos, sino de gente que aparentemente ha hecho su profesión de fe. ¿Sabes? Hay un versículo allá en Mateo 7:21, bueno, son 3 versículos, y el Señor hace una tremenda declaración precisamente después de que habla y finaliza el sermón del monte. Y son estas palabras: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, escucha, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Cómo les dijo? Nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué palabra más dura? Nunca os conocí. Nunca fueron conocidos por el Señor. No está hablando de ausencia de conocimiento, porque recuerda, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y Dios es omnisciente, es uno de sus atributos, sino más bien está hablando de un conocimiento en el sentido personal, sentido filial, sentido redentor, más que un sentido de conocimiento mental. Es decir, nunca los conocí salvíficamente, nunca se entregaron a mí. Lo que le faltaba en la vida a las vírgenes era la salvación. Tener aceite en la lámpara, querido amigo, es equivalente a hacer la voluntad de Dios. La advertencia es que cuando la puerta se cierre, será demasiado tarde. Asegúrate de tener una fe salvadora y que estás manifestando ese fruto. Cada uno que hace una profesión de fe, escucha esto, está invitado a las bodas del Señor, pero no todos entrarán porque están confiando más su pase al cielo por su membresía en la iglesia, por su estatus ministerial, por el tiempo que llevan de convivir en comunidad cristiana. Y cuando digo profesión por Cristo, yo no estoy hablando que el Señor esté jugando y te quite la salvación. No, sencillamente aquellas personas que han hecho profesiones falsas de salvación y que piensan que por el hecho de decirle nada más, Señor, te recibo, y después viven como quieren, son insensibles ya, practican el pecado. No es que caigan en pecado, es que ya lo están practicando, lo consienten. Quiero decirte, no son cristianos, lo que dice la Escritura. Cuidado, no debes tener una falsa sensación de seguridad. El valor de tu alma es lo más grande de lo que tú debes procurar estar seguro. Tú puedes ser una persona próspera aquí en la tierra, tú puedes ser un empresario, tú puedes obtener riquezas, puedes tener una hermosa familia, puedes tener títulos universitarios, pero ¿de qué va a servir si el día en que te encuentres con el Señor te diga, nunca te conocí, apártate de mí? Por eso el Señor culmina diciendo esta parábola en el versículo 13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una iglesia expectante es una iglesia encendida que está atenta a lo que sucede en el mundo y observa cómo la palabra de Dios se cumple. Quiero hablarte de un hecho histórico sorprendente. Hace 72 años, un 14 de mayo, pero de 1948, un día como hoy, Israel se transformó en Estado. Y entonces hubo lo que se conoce como la Declaración de Independencia de Israel.
el primer ministro de Israel, David Ben Gurión, declaró, como decíamos, en este día, pero de hace 72 años, un 14 de mayo de 1948, en Tel Aviv, Israel, y él leyó el texto de la Declaración de Independencia. Quiero decirte que ante la mirada escéptica de muchas personas que querían desacreditar las Sagradas Escrituras, se cumplió al pie de la letra lo que el profeta Amós declaró allá en el capítulo 9, versículos 14 y 15. Y Dios dijo a través del profeta Amós: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Escucha el versículo 15: pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Dios tuyo. Y entonces así el pueblo judío, expulsado de su propia tierra hace casi 2000 años, después de estar fuera, regresaron. También el libro de Ezequiel habla acerca de este hecho glorioso. Ezequiel 37, 21 al 22. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. ¿Sabes? Ante nuestros ojos se está cumpliendo la profecía. Nosotros somos la generación de la higuera que habló Jesús allá en Mateo 24. Sabemos que la higuera es Israel y comienza a florecer. No podemos dejar de estar expectantes, porque Jesús habló que no pasaría esta generación, sino que todo esto iba a acontecer. Quiero decirte que así como Israel se transformó en Estado en 1948, después de que los judíos estaban dispersos por todo el mundo, así los creyentes debemos estar atentos a la profecía bíblica. Porque una iglesia encendida es una iglesia que está expectante. Debes dejar atrás por un momento las vanidades de este mundo. Amigo, deja las vanidades de esta vida. Por un momento deja las series de Netflix. Por un momento ponte a pensar en Dios. Por un momento deja el TikTok. Por un momento deja de usar tantas redes sociales. Está bien. No es que todo eso sea malo, pero muchas veces eso te quita tu atención y tus energías. Y muchas veces ni tan siquiera quieres leer la Biblia sistemáticamente. Muchas veces ni tan siquiera quieres orar al Señor. Te da igual. Y te quiero decir algo: es tiempo de que prepares tu vasija. Es tiempo de que prepares tu corazón. No se trata de ser una persona, un cristiano aburrido, apático y pasado de moda. Lo que yo te estoy diciendo es que debes asegurar tu depósito. Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, él estaba seguro que su depósito iba a ser guardado para aquel día. Su seguridad. ¿Sabes? En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de meditar en este mensaje llamado la iglesia encendida. Una iglesia encendida, vimos, se refiere a gente cristiana con lámparas llenas de aceite y con un repuesto. Es decir, una iglesia que está lista y dispuesta para encontrarse con el amado Jesús. Una iglesia que con el aceite del Espíritu Santo usa ese cosmético para no ser pálida. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una iglesia encendida tiene consagración, tiene aceite suficiente y tiene expectación. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro del amado Jesucristo. Hoy, amigo,
que no tienes salvación en tu corazón, quiero decirte que una de las razones por la cual Jesucristo no ha venido todavía, ¿sabes por qué? Porque quiere que te arrepientas, porque te está dando otra oportunidad. El apóstol Pedro menciona ya en su carta, en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Tú la tienes por tardanza? ¿Piensas, Jesucristo dijo que iba a venir, tiene muchísimo tiempo, tiene 2000 años y no viene? Según algunos la tienen por tardanza, dice Pedro, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Escucha, amigo, que no tienes a Cristo, Dios no quiere que tú perezcas, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te está llamando a un cambio de vida. No solamente a confesar algo, sino te está invitando a ser transformado, a que por la palabra tengas una regeneración por el Espíritu Santo. Dios nos dio a todos lámparas. Y esta lámpara puede ser precisamente tu propia vida también, en esta aplicación práctica. Ya hablamos que esa vasija es tu corazón. Y depende de ti si la quieres llenar de su aceite. ¿De qué está lleno tu corazón en este día? ¿Está lleno de orgullo? ¿Está lleno de mal agradecimiento? ¿Está lleno de bajas pasiones? ¿Está lleno de envidia? ¿Acaso? Sabes, como seres humanos flaqueamos, somos imperfectos, pero el Señor hoy te está llamando a ti. Hoy es el tiempo de salvación. ¿Por qué no vienes a Jesús en este día? Ahí donde estás. Quiero decirte que está escrito, el profeta Zacarías declaraba, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y un día el pastor Jesucristo fue herido, sus ovejas se dispersaron. Pero te quiero decir que ese buen pastor dio su vida por las ovejas. Te quiero decir que ese buen pastor hoy te está invitando a su redil. Y actualmente hay muchas personas que se hacen llamar Cristos. Y esto, Jesús dijo que en estas señales iban a aparecer muchos diciendo, yo soy el Cristo. Pero te quiero decir que ninguna de esas personas que se autoproclama el Cristo tiene sus manos horadadas. Ninguna de esas personas muere y volvió a vivir. ¿Sabes por qué? Porque mi Señor es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y esas manos horadadas y ese costado, porque está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 1, y mirarán al que traspasaron. Sabes, un día aquellos que se burlaron de él, aquellos que lo despreciaron, un día harán lamentación. ¿Por qué no vienes hoy a Jesús? Te ama tanto que dio su vida por ti. Amigo, que no tienes esta seguridad de salvación, quiero orar en este momento para invitarte a recibir la salvación. Posteriormente voy a orar para ti que ya tienes al Señor, pero por alguna causa tu relación está como un hielo con Dios. Pero quiero dirigirme primero a aquellos que jamás han recibido al Señor en su corazón. ¿Qué pasaría si hoy tuvieras que dar cuentas al Señor? Que por alguna causa dejaras esta tierra, dejaras de vivir aquí, tuvieras que morir por alguna causa. ¿Dónde estarías? ¿Estás seguro que tienes salvación? Si no estás seguro, haz esta oración. Quiero invitarte que cierres tus ojos por un momento y le digas a Jesús, Señor Jesús, en este día abro mi corazón a ti. Quiero decirte
que creo en ti, que entregaste tu vida entera para salvarme. Señor, perdóname de mis pecados. Señor, lávame con tu preciosa sangre. Hoy te invito para que seas el dueño de mi vida. Hoy te invito para que tú cambies mi vida entera a partir de este momento. Entrego mi corazón a ti, Señor Jesús. Sálvame, líbrame de la ira venidera. Quiero encontrarme contigo, Jesús, pero no solamente quiero recibirte por temor al porvenir. Quiero recibirte porque yo te quiero conocer a ti. Porque quiero que seas mi amigo. Porque aquel que da su vida por los demás busca amistad. Jesús, dile, y tú quieres mi amistad. Y yo también te quiero, Señor. Yo también quiero encontrarme contigo cada día. Jesús, sé mi Salvador y mi Señor. Este día te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. En tu nombre precioso, Señor. Amén. Ahora quiero hablarte a ti que ya eres creyente, pero dentro de ti hay muy poco aceite. Es más, quizá el fuego ya se está apagando. Quiero decirte que necesitas al Espíritu Santo desesperadamente. Espíritu Santo, hoy quita tu dureza, si tú lo quieres también. Si tú le dices al Señor, quita mi dureza, pon tu aceite en mi corazón. Hoy, Señor, aguardo tu esperanza bienaventurada, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Señor, hoy quiero ser como esas vírgenes prudentes que llevan dentro de sí mismas el manantial, que llevan el combustible, que llevan la evidencia de conocerte. Hoy, Señor, tengo una provisión para el futuro. Y un día me voy a encontrar contigo. No por mis méritos, sino porque puse mi fe en ti. Y por la comunión con el amado Espíritu Santo hay una evidencia de esa conversión. Dile al Señor, querido hermano, perdóname, Señor, perdóname, porque no he escuchado tu voz. Y está escrito palabras de Jesús gloriosas: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Escucha hoy la voz del buen pastor. Escucha hoy la voz tierna de Jesús. Te está llamando. Él no quiere que sigas sufriendo en el pecado. Eres un hijo de Dios, pero le estás dando cavidad a la suciedad dentro de tu vida, y eso está contaminando toda tu familia, y eso está contaminando tu corazón. ¿Por qué no le pides perdón al Señor y le dices que te renueve en este día? Señor, gracias por la ministración de tu Espíritu Santo. Dile al Señor, hermano, ahí donde estás, hoy, Espíritu Santo, llena mi corazón de tu aceite. Hoy tengo un depósito. Y Señor, no importa a partir de ahora qué dificultad venga, no importa qué tentación venga, yo me voy a guardar para ti. Yo quiero ser parte de esa iglesia encendida.